Muy buenos días, futboleros y futboleras. Estoy en mi casa y he colocado aquí el móvil frontal y he dicho, Miguel, debes de ser siempre súper agradecido. Es más, todos los días del mundo. Porque podría estar entrenando cualquier equipo, intentando ganar ligas o ascender, como siempre, como todos estos años anteriores, pero hace 2 años me disteis la oportunidad de crear Intactic, el primer colegio del fútbol, de poder cumplir mi sueño. Y es por ello que este pasado domingo, como celebramos el evento cultural del tercer trimestre basado en el origen del fútbol, desde 1863 hasta el 2024, he dicho, Miguel, los seguidores y seguidoras no pueden asistir a los domingos en Tactic y te apoyan mucho, entonces comparte la verdad. Hazles un regalo y siéntate en tu casa y dedícales tiempo también a ellos porque también ellos se merecen saber la verdad sobre el fútbol. Así que muchísimas gracias y ahora os la voy a contar por aquí, ¿vale? Imagínate que vives en el siglo XII, en Kirkwall, una región de Escocia, bajo el mandato de un rey tirano que se llama Tuskar. Y digo tirano porque el pueblo estaba muy enfadado con él por cómo les trataba. Tanto es así que se quisieron sublevar. Y un Judas del pueblo se chivó al rey y este se fugó a otra ciudad, a Orny. Pero un líder local, un valiente ciudadano, se armó de valor y se montó en su caballo y se fue a por él. Le encontró, le retó a duelo y le cortó la cabeza. Se la montó en su silla de caballo e intentó regresar a su pueblo como un héroe. Pero durante el camino, los dientes de la cabeza del rey Tuskar se le clavaron en la pierna, provocándole una infección mortal. Y, en su último aliento, subió a la catedral de Kirkwall cuando regresó a su pueblo y arrojó la cabeza a todos los ciudadanos. Estos, enfadados, comenzaron a patearla de un lado a otro y así se forjó la leyenda del juego del folk football. Entonces, ¿podemos afirmar que los ingleses se beneficiaron totalmente de la creación del concepto de juego de los escoceses? Totalmente sí. Es más, ¿podemos decir que ellos crearon incluso un nuevo concepto de juego, los escoceses? También. ¿Por qué? Porque a diferencia de la soule bretana, que toda idea viene siempre de otra idea, ellos copiaron un concepto del juego de los bretanos, de muchos de un pueblo pegarse contra muchos de un pueblo. Bajo la leyenda del rey Tuskar, que cayó la cabeza y empezaron a pegarse los del mismo pueblo por una pelota de un lado para otro, dijeron, ostras, los bretanos hace siglos atrás se pegaban porque creían en la diosa del sol con los de otro pueblo para ver quién iba a traer mejor cosecha o pesca, ¿no? Pero nosotros no, nosotros lo vamos a usar para resolver conflictos territoriales y disputas entre pueblos. ¿Os parece bien? Y dijeron, vale. Entonces, este juego famoso del folk football de Escocia, este concepto de juego se llevó a Inglaterra. Y en Inglaterra es donde se fundamentó realmente el folk football. Pero venía totalmente de los escoceses. Es más, a día de hoy, en 2024, en Shropshire, una región de Escocia, se siguen celebrando una vez al año este tipo de celebración en honor a este juego, ¿no? A esta leyenda. Para que ellos sientan que los escoceses fueron los mayores precursores del juego del fútbol. Porque son conscientes que los ingleses jugaron muchísimo al juego del folk fútbol, pero tuvieron un gravísimo problema, claro. Los reyes en esa época, al ocasionar tantos asesinatos y muertes este juego y tantos destrozos en la ciudad, lo prohibieron. Y muchísimos reyes como Enrique V, Enrique VIII, Felipe IV, incluso Carlos V y primero de Alemania, lo prohibieron durante muchos años. Durante 2 o 3 siglos, hasta el siglo más o menos XVI-XVII, los reyes no volvieron a decidir, al menos, darle al pueblo la oportunidad de volver a disfrutar de este tipo de juego. Durante muchos años se suspendió, pero llegaron a la conclusión que el pueblo lo necesitaba. El pueblo se quejaba mucho y querían llegar a disfrutar de este juego para poder así resolver algún que otro conflicto con los pueblos vecinales. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, decidieron solo celebrarlo únicamente en el siglo XVI y XVII en fechas especiales. Con esto me refiero a Año Nuevo, a Navidad o los cumpleaños o fechas muy importantes o logros importantes. Cuando conseguían algo, pues lo celebraban en la ciudad y solo durante 3, 4, 5 días como mucho al año podían disfrutar de esto. Esto era increíble porque ocasionaba muchos asesinatos, muchos destrozos y es por ello que no pudieron desarrollar mucho este juego. Y aquí es donde viene la chicha, porque los ingleses en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, llegaron a la conclusión que no solo debían de celebrarlo en fechas especiales. Y los reyes vieron cómo algunas escuelas privadas católicas, principalmente las que estaban muy dedicadas al krausismo en esa época, decidieron incluir este juego en su educación, porque para ellos era un deber educativo. Ellos defendían que los jóvenes
tenían que formarse tanto en cuerpo como en mente. Y que gracias a la inclusión de este juego en las escuelas privadas católicas, los jóvenes iban a poder mejorar muchísimo todo ese desarrollo en valores y que una vez que salieran de la formación del colegio, no iban a estar en la calle haciendo destrozos en la ciudad y queriendo jugar a este juego, porque gracias al colegio católico le iban a enfocar los verdaderos valores de este juego. Y más tarde, fijaros la importancia que tenía este juego a nivel de educación y formación, que el propio Estado inglés, en el siglo XVIII, ya quiso incluirlo en la escuela pública. Sí, en la misma asignatura de educación física, gracias a la cual este juego logró muchísimas variantes, porque al final, claro, los tenían encerrados en un colegio y jugaban en un espacio reducido, ya delimitaban el terreno, ya no jugaban de un pueblo a otro. Y gracias a la formación, primero en las escuelas privadas católicas y posteriormente en las escuelas públicas, fue que el folk fútbol generó muchísimas variantes y a través de este juego, el de educación física, en los colegios públicos especialmente, surgieron muchísimas variantes que dieron origen posteriormente a otros deportes, especialmente al rugby. Pero la verdadera explosión vino años más tarde. Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII y entrada al siglo XIX, en Inglaterra decidieron dar el verdadero salto y dijeron, ostras, si estamos formando a los niños pequeñitos desde el colegio, en escuelas privadas católicas, como también en la enseñanza pública, en educación física, este juego, ¿por qué no lo llevamos a las universidades? Porque realmente los mayores rebeldes, los que mayor destrozo pueden ocasionar en la ciudad, son los mayores. Entonces, vamos a incluirlo en las universidades. Y fueron la Universidad de Cambridge y la de Oxford, que por algo son de las más importantes, las primeras que incluyeron este juego en su educación y formación a todos los jóvenes. Y ahora os voy a contar una historia increíble que pocas personas saben. Las universidades decidieron integrar este juego porque principalmente había un descenso muy grande en las matriculaciones. En esa época no había industrialización todavía. Se dedicaban a trabajos muy comunes, de cosecha, de campo y poquitas cosas más. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos querían formar y querían crecer como sociedad. Y para ello tenían que involucrar también el deporte dentro de muchísimos oficios en la universidad. Y la Universidad de Cambridge y Oxford apostaron muy fuerte y decidieron que si había un descenso de matriculaciones e integraban este juego, muchísimos jóvenes se iban a querer meter en las universidades. Y gracias a ello iba a haber menos rebeldía porque en esa época quemaban las aulas, las clases, los alumnos. Entonces, a través de este juego lograron pacificarles y enfocarles los verdaderos valores para poder comportarse genial. Y ahora viene, para mí, el dato más especial de todos. El nombre que quizás no todo el mundo del fútbol sabe. Y fue el nombre de William Ellis. William Ellis fue un universitario que en 1823, en medio de un partido de folk o especie de rugby que jugaban ellos de lucha, se paró un momento y dijo, oye, parar un momento. ¿Y si añadimos a un jugador entre los dos postes del final del campo? Y hace como de portero, intenta frenar a esa persona que intente traspasar para ese lado. Porque antiguamente no se tiraban tiros de fútbol. Se hacía conduciendo la pelota. Entonces, fue la primera persona que propuso el hecho de no jugar con las manos y atravesar con el pie añadiendo un portero. Así que William Ellis, muchísimas gracias, eres un máquina. Así que sí, William Ellis inventó el soccer. Del folk fútbol o especie de rugby que jugaban ellos, que no era rugby todavía en esa época, era folk, era un juego más de lucha, de traspasar hasta el otro lado. Pues inventó el soccer. Menudo máquina, menudo máquina. Por eso hay que invitar a los niños a que sean creativos, a que no les presentemos un juego o un material y digamos para qué sirve, que sean ellos los que experimenten, los que practiquen, los que jueguen y los que te puedan llegar a regalar nuevas ideas. Porque esto fue increíble. William Ellis revolucionó el fútbol y nadie lo sabe porque solo conocen el nombre de Benethert con Morley como el creador, fundador, padre del fútbol. Pues mentira. Que sepáis que este primer chico universitario fue el motor de todos los siguientes, ¿vale? Ahora sí que sí, os vamos a compartir unos stories en directo de este pasado domingo, de cómo pude tener la oportunidad de explicarle a todos mis cracks toda esta evolución, para que podamos compaginar un poquito mi explicación desde casa con la realidad del domingo de lo que vivimos,
Pero bueno, simplemente quería tener un detalle con todos los seguidores a modo de introducción para poneros en contexto un poquito y que podáis llegar a entender todos los siguientes vídeos que os vamos a mostrar tras el pasado domingo. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, espero que lo disfrutéis muchísimo, que lo aprendáis y sobre todo que os llene tanto el corazón como a Mr. Seguido. Porque no hay mejor historia que la propia historia del fútbol, porque la propia historia del fútbol es historia de la humanidad. Nos aporta muchísima cultura y conocimiento y nos ayuda a entender toda la evolución humana. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? A disfrutar. Soccer. Y después de William Ellis, Charles Griffith Brown fue el que inventó el soccer. El soccer, ¿ok? Vale, pero en castellano, para que veáis la diferencia, CK, el soccer, lo inventó William Ellis, un alumno de la universidad en 1823. Y Charles Griffith Brown luego inventó el soccer, ¿vale? ¿Cómo se expandió el fútbol? Escuchadme, chicos, perdonadme 2 minutos que así ya aprovechamos todo lo que queda para jugar. Simplemente quería explicarlo. Gracias a la industrialización, ¿sabéis lo que es la industrialización? ¿Qué es la industrialización, Rafa? Cuando empezó la economía a boom, ¿no? ¿Vale? A crear industrias, fábricas y trabajos. Claro, porque tú piensas que antes solo vivían de las cosechas y de todo. Antes, claro, antes de haber abogados, médicos, etcétera, 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 también se creó las industrias, las fábricas, donde se podía llegar a desarrollar e inventar muchas cosas para que la humanidad pudiera crecer, ¿sí o no? Entonces, gracias a la invención del ferrocarril, es que muchísimas personas se pudieron trasladar a muchas otras zonas. Es decir, lo que inventaron en una zona lo pudieron llevar a muchas zonas. Y fue gracias a la invención del ferrocarril y del sábado inglés. ¿Sabéis que el sábado inglés lo inventaron los ingleses con las 8 horas de jornada laboral? Antes trabajaban de noche a día, pero dijeron ellos que no, que ellos no querían vivir para solo trabajar. Entonces los ingleses inventaron 8 horas de trabajo y los sábados libres. Y yo entre semana, después de mis 8 horas de trabajo, me voy a la calle y juego al soccer o al soccer, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces ellos jugaban así y fueron los trabajadores ingleses de las fábricas, de las industrias, los que primero crearon los primeros equipos de fútbol y jugaban en la calle, ¿ok? ¿Por qué se expandieron por todo el mundo? Pues gracias al ferrocarril. ¿Y cuál fue el país que más logró expandirse? Argentina. Por eso los argentinos son los más apasionados del mundo. Ayudaron mucho a los ingleses a cobrar mucha fuerza en la creación del fútbol, ¿ok? Importante, antes de la creación del primer reglamento oficial en 1863, hubo un código que se llamaba el Código Cambridge, de la Universidad de Cambridge, donde 2 alumnos que eran Henry de Winton y Charles Friend, ¿vale? Este último, el Friend, fue un verdadero máquina, porque cogió a la Universidad de Eton, la Universidad de Winchester, la Universidad de Salisbury, la Universidad de Rugby y la Universidad de Harrow, y los juntó y creó la primera normativa de fútbol, con el primer reglamento, digamos, ¿vale? Y luego se creó el Código Sheffield en 1857, donde ya se añadieron el saque de banda, ¿vale? Y el saque de puerta. Y una prórroga con incluso gol de oro. Pero ahí no habían inventado ni penaltis ni tiros a portería, ¿ok? Y en 1862, este Thring, John Charles Thring, cogió en Parker's Peace, un parque muy grande, y pegaron una placa y dijeron: aquí los estudiantes de estas universidades obligamos a todo el mundo a que quien quiera jugar al juego del soccer se tiene que hacer únicamente con los pies y están prohibidas ya las manos, ¿ok?